Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy hemos estudiado una partida conducida por Maroczy, que es el jugador que lleva las blancas, y Frank Marshall, el jugador que en este caso conduce las negras, dos grandes jugadores de la historia del ajedrez, cuya partida fue disputada en Ostend en 1906 y las blancas fueron conducidas por Maroczy. Abre la partida Maroczy con D4, planteando un peón dama, y las negras responden con D5, tratando de crear un centro fuerte de peones sostenido por un E6 o un C6. Depende de lo que las negras pretendan jugar. Y las blancas realizan una jugada muy interesante, que es la jugada caballo F3. La idea de la apertura Zukertort, donde sacaba como primeras jugadas el caballo por F3, evitaba el C4 y la tensión central, para luego de disponer las piezas de manera más agresiva, comenzar a atacar el punto D5 en base a E3, C4. Depende de la situación y si quería jugar con el alfil dentro de la cadena o fuera de la cadena. Por eso caballo F3 era lo interesante. Y las negras aprovechan a hacer C5, porque muchas veces esta jugada, que evita hacer el C4 y proponer el gambito de dama aceptado, invita a las negras a jugar con colores invertidos, ya que C5, ¿sí?, hecho por las negras en este momento, como jugó Marshall, prácticamente es un peón dama con colores invertidos, porque si sacábamos el caballo es como si estuviéramos jugando al revés, y esa es la cuestión que se está dando en este momento en la partida. Las blancas no quieren entrar en el terreno de las tarras con C4 y todas esas cosas, ya que no es exactamente una tarrash, porque tendrá que haber un peón en E3, y si jugáramos así de nuevo con los colores cambiados sería una tarrash directa. Por eso es que decide hacer un C3, y quizás todo este planteamiento que están haciendo las blancas para jugar en contra de las negras es producto de que Maroczy sabía que Marshall era un gran jugador de ataque y haya decidido jugar de manera lo más posicional posible para evitar cualquier contrajuego o ataque que las negras quisieran montar desde las primeras jugadas. Por eso la solidez del planteamiento de las blancas en esta situación. A C5 y C3, las negras no deciden sacar su caballo por F6, y como también no le agrada mucho que el blanco capture en C5, porque ese peón de alguna manera podría llegar a ser defendido quizás más rápido por el hecho de tener un tiempo de más el bando blanco que esté jugando una estructura de negras. Entonces, por ese motivo decide el negro tomar C por D4, porque si bien B6 también podría haber sido, pero luego de peón por y peón por, esos peones no quedan de manera correcta, ya que generalmente la columna caballo-dama de las negras no se suele abrir intencionalmente, debido a que, como dijimos, si jugáramos B6, luego de caballo C6 y torre B8, las negras podrían intentar un cierto contrajuego, pero lo que pasa es que se encuentran con una jugada molesta como alfil F4, luego de defender
el punto B2 con dama C2 y ese tipo de cosas. Por eso ese detalle hace que posiblemente Maroczy haya decidido comer y no jugar un B6. Por eso, entonces, luego de D por C4, recordemos que todas estas cosas que estamos mencionando, que son planes donde el negro que va con una estructura de blanca podría intentar, se encontraría con todos estos problemas, y por eso es que no es tan fácil llevarlo adelante, porque cuentan con un tiempo de menos. Justamente. A D por C4 y C por D4, caballo C6 es la jugada que prosiguen las negras, y como vemos comienzan a sacar sus piezas de manera armoniosa, y las blancas hacen lo mismo sacando su caballo por C3. Y como estamos viendo, las blancas tratan de hacer un desarrollo normal y evitando cualquier complicación que le dé a las negras la posibilidad de crear una posición de ataque, ya que es muy probable que Maroczy esté buscando toda esta estrategia para ganar o sacar una ventaja de manera posicional. Las negras hacen un E6 porque primero quieren tener defendido el punto de 5 por un peón, no quisieron sacar el alfil a G4, porque quizás dama B3 sería un poco molesto, o hasta caballo E5, logrando cierta iniciativa, porque si caballo por caballo, peón por caballo y el peón está atado, o el caballo en E5 ataca el alfil de G4, la cuestión es que E6 es la jugada más sólida para las negras, y las blancas hacen lo mismo con la jugada E3. Las negras, al no haber un alfil G5 que moleste y un posible clavado del caballo en F6, con lo cual hace que el alfil vaya a E7 muchas veces cuando hay un alfil en G5 para evitar la clavada, se decantan por la jugada alfil D6, primero y principal porque esa clavada no va a existir, y segundo porque el alfil sale un poco más agresivo mirando el punto H2. Y como vemos, las negras están tratando de desarrollar su juego para crear una estructura más agresiva, y por eso Maroczy está teniendo en cuenta todos esos detalles y jugando lo más precavido posible en su posición. Luego de alfil D6 continúan con alfil E2 para enrocarse y terminar el enroque en la situación la cual están manejando en este momento de blancas. Y ahora F5, y ya como vemos Marshall comienza a tratar de hacer y llevar adelante una posición agresiva, ¿sí? Porque el F5 tiene como idea plantear el fortísimo ataque Pillsbury, pero en este caso de negras, donde Pillsbury, el cual planteaba este ataque justamente jugando peón dama y de blancas, tenía como particularidad jugar en un momento un F5 y llevar un caballo de F6 a E4, con lo cual ganó muchas partidas interesantes y creaba un ataque muy violento, muy difícil de parar, para el que sobre todo era sorprendido en la posición. Marshall, como se da cuenta que está llevando la posición como si fuera que estuviera jugando de blancas, está intentando crear una posición de ataque a lo Pillsbury. Lo que pasa que las negras obviamente no solo carecen de un tiempo por ir de negras, sino que también al jugar en estructura de negras, de blancas con negras, carecen de otro tiempo más aparte, ¿sí? Por tener colores invertidos, y eso le va a jugar en contra en la partida
la cual estamos viendo en este momento. Las blancas hacen un A3 porque claramente su cadena de peones apunta al flanco de dama, y entonces muchas veces se hace lo que se conoce como el ataque de las minorías, en base a 3 y B4, con idea de torre B1. ¿Sí? Sobre todo es un ataque de minoría si el peón estuviera en C6. Pero bueno, digamos que tiene una idea similar y por eso hace esta jugada. Y desde ya, como el centro está controlado, las blancas tienen que avanzar en el otro sector, ya que las negras van a avanzar en el centro y en el flanco del rey. Por eso es muy interesante ver cómo Maroczy va a encarar esta posición, porque la posición, a medida que las negras vayan avanzando, van encaminando un ataque muy fuerte, y hay que ver cómo las blancas van a parar ese ataque y a la vez van a avanzar en su sector. Por eso, a caballo F6, como habíamos comentado, B4, y como vemos, las blancas siguen avanzando en el sector que tienen preponderancia. Las negras continúan con la idea que habíamos mencionado anteriormente también, que era llevar el caballo E4, y ya nos encontramos en la posición de Pillsbury, donde luego de que el caballo se instala fuertemente en E4, las negras se enrocan y tratarían de pasar la torre y la dama al flanco del rey, sobre todo si las blancas se enrocaran. Detalle importante del por qué las blancas nos están enrocando: a sabiendas que si se enrocan, las negras tienen las manos liberadas para atacar sí o sí en dicho sector. Por eso, primero hacen alfil B2, defendiendo el caballo de C3, y enroque de las negras, las blancas también concluyen con el enroque al mismo sector, y llegamos a esta interesante posición donde las negras tienen todo el plan característico y la estructura para generar un ataque en el flanco de rey, y hay que ver cómo las blancas van a disponer sus piezas para avanzar en su sector que tienen ventaja y a la vez frenar dicho ataque. Luego del enroque, las negras, como primera medida, eligen la jugada alfil D7. También hay que mencionar que era interesante la jugada torre F6 para torre H6 y empezar a generar esos ataques peligrosos que Pillsbury lleva en sus partidas y las negras pueden tratar de realizar en este momento. Lo que pasa que también ese tipo de cosas está haciendo que se muevan varias veces una pieza de un sector del cual ya se encuentra desarrollada la mayoría de las piezas, y tener el flanco de dama congelado, por otro lado, sin desarrollar, representa también una desventaja para las negras, porque si las negras fracasan en su ataque, ese flanco de damas que está sin desarrollar va a pasar factura, porque esas piezas tienen que intervenir también. Por eso es entendible que alfil D7 haya sido la jugada de Marshall en este momento, cuya finalidad no solo es hacer el pasaje de alfil en base a E8 y a H5 para cambiarlo por el caballo, o sea que el alfil choca con los peones, es un alfil muy malo, sino que también prepara un torre C8, ¿sí? Y empezar a disputar la columna. Por eso alfil D7 es la jugada que hacen las negras en este momento. Y ahora las blancas continúan con caballo A4. Hay que mencionar en dicha situación que quizás alfil D7 era una jugada que tendría que haberse dejado atrás, si bien es perfectamente jugable, pero si las negras armaron toda la posición para generar un ataque, es quizás la idea que la cual tendrían que haber seguido, porque alfil D7, si bien es una jugada que mejora el alfil y prepara el posicionamiento de la torre, la columna C, está dejando que las blancas puedan seguir avanzando en su sector que tiene preponderancia,
y no preocuparse por el futuro ataque que las negras pueden montar en el flanco del rey. Por eso, alfil d7 es muy interesante la jugada caballo a4, porque ahora el caballo se dirige a la fuerte casilla c5, donde es una pieza que molesta mucho, y sumado a un torre c8, a un torre c1 y un b5, las blancas empiezan a avanzar y a molestar al negro en dicho sector. Por eso, muy buena la jugada caballo a4. Y como decíamos, ahora las negras se deciden hacer torre f6. Y esto era justamente lo que estábamos comentando. Porque si alfil d7 fue hecha para jugar torre c8 y después los planes quedan a medio camino de terminar, claramente torre f6 antes era la jugada y dejar el alfil en c8 y tratar de pasar las piezas al flanco del rey para generar un ataque. Ante esta duda, estas ideas a medio terminar que están llevando en la posición Marshall, ¿sí? Producto del alfil d7 y no terminar de llevar la torre de a c8, quizás por completar esa idea y empezar a hacer el torre f6, esto quizás sea el tema por el cual las blancas empezaron a tomar la iniciativa y las negras no pudieron ni desarrollar su flanco de dama ni terminar el ataque en el flanco del rey. Por eso las ideas cuando se comienzan hay que seguirlas, no hay que dejarlas a medio camino, porque pueden pasar estas cosas y esto es quizá lo que le ha pasado a Marshall en este momento. Por eso es muy probable que torre f6 era la jugada antes y a caballo a4 un torre h6 y proseguir, pero claramente alfil d7 y luego de caballo a4 tendrían que haber seguido con torre c8, pero hay otro problema, que el caballo de 5 entra y el peón de b6, de b7 es difícil de sostener, porque lo ideal sería que el defensor fuera el alfil, abanicando el caballo, y por eso también eso demuestra un poco el error de haber jugado quizás alfil d7, porque las piezas se entorpecen y no llegan a su defensa óptima como se debe hacer en la posición. Por eso, luego de alfil d7 y caballo a4, muy probable que de esto se haya percatado Marshall en la partida y terminó haciendo la jugada torre f6 en dicha posición. ¿Cómo siguieron las blancas? Pues con caballo c5. Como dijimos, los planes hay que continuarlos. Y si el blanco jugó caballo a4 para caballo c5, pues hay que hacerlo en dicho momento. Las negras ahora continúan con torre h6. Y como estábamos diciendo, no le importa sacrificar el punto de b7, porque si las negras hicieron todo para generar dicho ataque, obviamente están entregando material y las blancas deciden jugar g3 en la posición, porque la jugada g3, como vemos, lucha contra el alfil de d6, ¿sí? Y también lucha contra los pasajes de la dama hacia el flanco del rey, tratando de crear amenazas en dicho sector. Las negras vuelven a irse con el alfil y una vez más esta jugada demuestra el error de haber hecho alfil d7 en dicha posición, porque el alfil se retira para defender el punto de b7, abanicar el caballo y ahora sí proseguir con el ataque. Pero todas esas pérdidas de tiempos están haciendo que ese ataque fracase y las blancas puedan seguir avanzando. Luego de alfil c8, ahora torre c1, ¿sí? Y como vemos, las piezas siguen evolucionando y en un momento b5 sería muy importante, seguido de un dama c2, y las piezas empiezan a entrar en el corazón del flanco de dama de las negras, porque aparte de otro detalle, las piezas no tienen muchas casillas donde retroceder y a donde vayan se
se podrían entorpecer entre ellas mismas, con lo cual sería una desventaja. Por eso es muy importante esta jugada, torre C1 y a dama F6, ¿sí? Para seguir llevando más piezas hacia el flanco del rey. Ahora, torre C2, otra muy buena jugada de las blancas, porque la torre no va a C2 solamente para plantear un doblaje con torres o con la dama, inclusive, sino también previendo un posible contragolpe en E5, por eso hasta dama A1 es de considerarse. Pero como vemos, las blancas siguen evolucionando de acuerdo a la disposición de sus piezas en donde tiene que presionar, y las negras han perdido tantos tiempos que no han llegado a generar un ataque preocupante en el sector del flanco del rey de las blancas. Por eso torre C2 es muy buena jugada y también es una pieza que defiende la segunda indirectamente. Las negras tienen que seguir tratando de atacar y por eso la jugada G5 en este momento. Y ahora dama C1, como habíamos comentado. La dama se coloca en la columna para hacer presión en la columna C. Cuidado con P5, porque de acuerdo a donde vaya el caballo, el alfil de C8 se encuentra atacado por la dama y la torre, y esa cuestión está haciendo que las negras estén mal paradas y no lleguen a concluir el ataque que tanto quisieron armar por sus jugadas dudosas en dicha posición. Por eso a dama C1, G4, el negro necesita crear amenazas para que las blancas no se sigan armando, pero primera jugada intermedia y muy buena, con lo cual las blancas desbaratan el pobre contrajuego que las negras estaban realizando, y esa jugada es caballo por E4, dos signos de admiración, porque si el caballo se retiraba, por ejemplo a D2 o a E1, las negras sí podían seguir atacando, porque el pasaje de dama G6 y dama H5 es muy molesto, y si caballo H4, siempre existe la posibilidad de un sacrificio en la casilla H4, ¿sí? Comiendo el peón, llevando el caballo a G5, y algún contrajuego las negras podrían tener. Por eso, antes de que se suceda todo este tipo de situaciones, a G4, caballo por E4 es una jugada muy buena, porque este caballo no solo es un caballo muy molesto para las blancas, sino que también justifica el ataque de las negras, porque ese caballo, como mencionábamos, muchas veces va a G5 y empieza a explotar los huecos que tienen las blancas en dicho sector. Por eso esta jugada intermedia es una jugada muy fuerte que ha escapado a Marshall, y hay que tomar, y con peón F obviamente, y luego de F por E4, ahora caballo E5, y aquí vemos la idea de los cambios de las blancas, porque tomar en el centro no es conveniente, ya que no podemos ganar ningún material, porque a los cambios que se den en la casilla E5, cuando el caballo desaparezca, la torre podría comer el alfil de C8 ganando una pieza a las blancas, y esa es la fuerza del tema del cambio en E4 y poner un caballo en E5. Con esto queremos decir que las blancas han refutado el ataque de las negras y se proponen a avanzar en el sector que tienen preponderancia, a su vez quedando un contrajuego en el centro del tablero. Por eso muy buena jugada caballo E5, y como todo ataque, cuando es frustrado, las piezas quedan mal ubicadas y no llegan a defender el sector que tienen desventaja producto del mal ataque que llevaron de manera incorrecta justamente. Luego de caballo E5,
hay que comer ese caballo con alfil. Y luego de d por e5, ya sabemos que el peón no puede ser comido. Y dama g5 es la jugada, porque tiene como idea y finalidad llevarla a h5 y crear ciertas amenazas de mate en el sector del flanco del rey, que son fácilmente defendidas, porque si por ejemplo a dama g5 las blancas antes que nada hicieron b5 para expulsar ese caballo y empezar a mirar el alfil de c8, cabe decir que dama h5 no es tanto amenaza, porque siempre existe la fuerte defensa en base a h4, porque cuando si nos pudieran capturar al paso, primero y principal, ese peón se entrega para jugar rey h2 y el peón contrario hace de bloqueo, y con eso se evita los ataques clausurando la columna de esta manera, que es muy conocida la técnica y por eso la mencionamos. Pero al haber un alfil en e2, tampoco dama h5 es muy bueno, porque todavía es peor para las negras, porque al h5 ni siquiera podemos comer al paso, porque el alfil capturaría a la dama. Por eso es doblemente mejor la situación, y por eso primero las negras intentan torre h3 para que este peón no pueda subir y crear ese bloqueo, y ahí sí jugar dama h5 y con el doblaje entrar por la columna h. Claramente esto lo habían calculado las blancas, y luego de torre h3 recordemos que las negras están totalmente perdidas y tácticamente están tratando de generar una posición de tablas, o si las blancas se llegaran a confundir, poder perder la partida. Intentan jugarse el todo por el todo, inclusive sacrificando el caballo de la columna C. Y lógicamente acá tenemos que hablar desde el punto de vista táctico y de la habilidad defensiva de un jugador, porque es verdad que lo que está tendiendo Marshall al bando blanco, que es Maroczy, es una trampa muy sutil, porque si bien están perdidos, están jugando con la supuesta jugada buena que tendrían que hacer las blancas, que es justamente la toma en c6 con un peón. Lo que pasa que si hiciéramos la jugada aparentemente buena, que es tomar con peón en c6, luego de b6 nos encontramos con la situación de que si bien las blancas han ganado un caballo, la columna se ha clausurado, y así como el peón h, y cuando cambiamos al paso clausuraba el ataque negro en el flanco del rey, este peón está clausurando el ataque blanco en el flanco de dama, porque obstaculizan las dos piezas encolumnadas con el peón c6, con lo cual las negras tienen la mano libre para jugar dama h5 y intentar comer en h2 y tener tablas o generar una posición de mate. Por eso Maroczy estaba atento a esta situación, y por eso hace la fuerte jugada de maestro, torre por c6, dos signos de admiración, porque Maroczy sabe que el plan de dama h5 es muy fuerte y en pocas jugadas podría ser mate, y entra tomando de torre, porque si intentáramos dama h5, torre por c8 con jaque sería ganador, porque estaríamos entrando con jaque, y en la apertura de la columna, sumado al pasaje de la torre, luego que la dama tome todas esas piezas en ese sector, las blancas terminarían ganando. Por eso esta jugada es muy importante, más que peón por, como explicábamos, porque le permite al blanco entrar con amenazas directas y no permitir que las negras tengan el tiempo para armarse y crear la figura de mate que están buscando en el flanco. Es una jugada muy precisa y muy profunda. Brillante jugada torre por c6, a lo cual hay que comer de peón,
Y ahora dama por C6, de nuevo mirando la torre de A8, y a dama H5, jugándose el todo por el todo. Otra fuerte jugada de Maroczy, demostrando su brillante técnica y su cálculo y su frialdad al sufrir un ataque casi de mate en el flanco de rey, porque hay que mencionar que había que calcular el hecho de que si dama por torre en este sector, torre por H2 es muy fuerte, porque casi es que hay una figura de mate por parte de las negras, y si bien uno se podría comer el alfil, como hay mate en una o en dos, posiblemente las blancas tengan que dar jaque por perpetuo y la partida posiblemente termine siendo un tablas. Más o menos esto es lo que estaba especulando Marshall en esta posición, aunque posiblemente se pueda ganar la partida de igual manera, pero la cuestión que Maroczy es una jugada muy fuerte, intermedia, y esa jugada es alfil por G4. De nuevo, dos signos de admiración, porque el alfil es entregado para desviar la dama de la columna, con lo cual quita la amenaza de torre por H2, que era muy molesta. Y luego de dama por G4, ahora sí vemos la diferencia, porque a dama por A8 las negras no cuentan con el torre por A2 y se encuentran totalmente perdidas. Por eso, a dama A8, las negras terminan abandonando, porque la sencilla razón por la cual las negras abandonan es porque si volvieran a H5 con la misma idea, luego de dama por C8, por ejemplo, y rey G7, dama D7, rey F8, y por ejemplo, como ya hemos mencionado en un momento, torre C1, y el mate es imparable. Una gran partida de Maroczy ante un gran jugador de ataque como Frank Marshall.